Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 51. Tanchen miraba el paisaje fuera del carruaje, esperando a que la traviesa Xiao Wu se quedara dormida. Como la noche anterior estaba de mal humor, no se apresuró a obtener el anillo espiritual. El carruaje tenía ventanas, pero al cerrarlas se bloqueaba por completo la vista exterior. Xiao Wu dormía sobre el colchón babeando. Dormía fatal y le gustaba patear las piernas al azar. Lo despertó de una patada varias veces en mitad de la noche, y Tanchen incluso pensó en atarla por la noche. Pero para un aficionado a las lolis, eso también podía considerarse un beneficio. Después de todo, dormir así también tenía su encanto. Tanchen se sonrojó ligeramente y apartó la mirada con rapidez. Me duele y cómo despertaste este atributo tan raro. Primero consigamos el tercer anillo espiritual. Después de salir de la ciudad de Nothing, ya no había necesidad de ocultar nada. Sacó el fruto del árbol sagrado y se lo tragó, sintiendo de inmediato una oleada de calor que recorría sus extremidades y huesos. El espíritu del árbol sagrado emergió automáticamente y comenzó un proceso parecido a un parto. Primero había que expulsar al Isobu de tres colas, intimidarlo un poco, y solo entonces aceptaría convertirse obedientemente en un anillo espiritual. La apariencia del tres colas era bastante extraña. No parecía una tortuga, pero llamarlo cangrejo también era forzado. Su cuerpo estaba envuelto en un caparazón blanco, que daba una sensación de gran defensa, y lo más llamativo eran sus tres largas colas. Kakaka. Isobu luchó durante un rato, aparecieron grietas en su superficie y una luz roja empezó a brillar. Finalmente explotó por completo y se transformó en un anillo espiritual escarlata que se fusionó con el árbol sagrado. La prisión de poder espiritual se rompió, y Tanchen subió 2 niveles consecutivos, alcanzando el nivel 32. Una sensación cálida recorrió todo su cuerpo. Tanchen abrió el diario del sistema para revisarlo. Has completado tu viaje al bosque de caza de almas y regresado a la academia de Nothing. Acosas a niños pequeños en la academia. El sistema expresa su máximo desprecio. Te diriges al salón del espíritu para registrarte como maestro del alma. Decides defender a su Yuntao y conquistar a la bella Louise. Después de intimidar a Louise, descubres que en realidad es una pequeña genio. Te alegras en secreto de que haya elegido ser tu sirvienta, ignorando el resentimiento de Tao Shen. Has completado con éxito el registro y decides ocultarte para evitar llamar la atención. Entregas 2 anillos de Akatsuki, te despides de tu familia y partes. Castigo por deducción salarial. 25 días. Al alcanzar el nivel 30 de poder espiritual, se desbloquea automáticamente el tercer anillo espiritual. Isobu. Obtienes la habilidad espiritual. Liberación de agua. Obtienes la habilidad espiritual. Liberación de tierra. Obtienes la habilidad espiritual. Liberación de rayo. Obtienes mejora de habilidad. Bomba bestia con cola. Obtienes mejora. La antigüedad máxima del anillo espiritual completo alcanza los 990.000 años. Has completado la primera etapa de entrenamiento. Continúa esforzándote. Maldita sea y con razón dicen que es un gran cuello de botella. Gané demasiadas habilidades de golpe. Tanchen no tuvo tiempo de suspirar, ya que 3 sistemas de ninjutsu se vertieron de golpe en su mente. El impacto fue tan fuerte que le dolió la cabeza, así que se apresuró a organizar la información. Ya dominaba las 5 transformaciones elementales principales de Naruto. Ahora sentía curiosidad por lo que vendría después. Probablemente algún poderoso límite de herencia sanguínea. Sistema, quiero fichar. Felicidades al anfitrión por completar el fichaje. Las recompensas se reducirán durante el período de castigo. Felicidades, has obtenido una olla de ramen. Con el aviso del sistema, apareció una gran olla de ramen humeante y fragante dentro del carruaje. A Tan Chen casi le dolieron los esto. El sistema era increíblemente rencoroso. Solo por criticarlo un par de veces la última vez, ahora seguía vengándose con recompensas raras. Olvídalo. Abre el panel de atributos. Anfitrión. Tan Chen edad. 7 años espíritu marcial.
Árbol sagrado, 10 colas, poder espiritual. Nivel 32, Señor del alma. Anillos espirituales. Primer anillo. Shukaku segundo anillo. Viaje de nuevo tercer anillo. Isobu. Habilidades espirituales. Bomba bestia con cola, liberación de arena, técnicas de liberación de los 5 elementos. Artes marciales. Xuan Tianbaolu. Técnicas secretas. Técnica de clones de sombra múltiples, sello Jin, maestro en lanzamiento de herramientas ninja. Huesos espirituales. Hueso espiritual corporal. Escape de cristal. Hueso espiritual externo. Ojo de la reencarnación, huesos de matanza conjunta. ¿Qué huele tan bien? Huele increíble. No hay chica que no sea amante de la comida, y menos aún este conejo travieso. Dormía como un cerdo hacía un momento, pero al oler el aroma se levantó de un salto. ¿Eres un cerdo? Come. Tan Chen se dio una palmada en la frente con impotencia, sintiéndose como si estuviera criando una mascota. Pero hacía mucho que no recordaba el sabor del ramen. En el continente Douluo casi no existían recetas de fideos. Sacó varios cuencos y palillos, y gritó hacia afuera. Louise, comamos algo primero. El carruaje se detuvo con un crujido, y Louise abrió la puerta y entró rápidamente. El intenso aroma le hizo brillar los ojos. No hay mujer que no sea fodie. Y además era lista. Ignoró su estatus y tomó directamente el cuenco para comer. Ciu ciu. El sonido de sorber fideos no paraba, y Tan Chen quedó bastante satisfecho con la recompensa de hoy. Era el sabor de los recuerdos, algo que daba más felicidad que ganar muchas habilidades. Sin embargo, cada vez que ocurría algo así, pasaba algo malo. Liberación de agua. Muro de burbujas. Tan Chen, que estaba comiendo, levantó de repente la cabeza y lanzó una burbuja por la ventana. La burbuja creció rápidamente al contacto con el aire y envolvió todo el carruaje. Zicua. En ese instante, innumerables enredaderas surgieron de los arbustos a la orilla del camino, intentando atrapar el carruaje. Pero el muro de burbujas ya estaba formado, y todas las enredaderas con patrones dorados resbalaron sin poder engancharse. El ataque furtivo falló, y 7 figuras saltaron desde el bosque. El rostro de Wilson estaba bastante sombrío. Aún no habían llegado al lugar ideal para la emboscada. Pero el carruaje se detuvo de repente. Temió que ocurriera algo inesperado y decidió atacar antes de tiempo. No esperaba que lo bloquearan. Un mal presentimiento surgió en su interior. Su instinto lo estaba alertando. Solo me estaba riendo. Siempre hay gente ciega que viene a buscar la muerte. Tan Chen abrió la puerta del carruaje y salió, seguido por Louise y Xiao Wu, ambas con mala cara. Las dos chicas estaban extremadamente molestas por haber sido interrumpidas mientras comían. Traes 2 chicas contigo. Tener compañía en el camino al infierno no es mala cosa para ti. Wilson habló con tono siniestro y agitó la mano para que sus compañeros rodearan al objetivo. Esta vez habían venido con intención de matar, así que todos activaron sus espíritus marciales. Auras amarillas iluminaron el bosque. Todos eran anillos de 100 años. Primer anillo de 100 años. O tenían apoyo familiar o estudiaban en academias. No parecían bandidos en absoluto. Tan Chen estaba confundido. ¿Cuándo había provocado a este grupo de jóvenes? Todos parecían pequeños genios. Hasta ahora, solo había matado en el bosque de caza de almas. Si eran vengadores de allí, deberían conocer su fuerza. ¿Cómo se atrevía un gran maestro del alma de nivel 20 a venir a morir? Esperen un momento. Viendo su postura, ya se consideran ganadores. En ese caso, ¿no deberían al menos presentarse para que yo lo entienda? Tan Chen se hurgó la oreja con aburrimiento. No sentía ningún deseo de pelear. Por el contrario, tenía curiosidad por su verdadero objetivo. Este chico es bastante sensato. Te concederé ese deseo. Wilson no quería perder tiempo hablando, pero Luke, a su lado, se mostró muy orgulloso y empezó a soltar información. En resumen, el portero que Tan Chen había matado tenía respaldo y era primo de su jefe. Todos ellos eran genios de una academia intermedia y pronto entrarían a una academia avanzada de maestros del alma. Habían venido a vengarse. Quien fuera listo se quedaría quieto y esperaría a que lo mataran. Tan Chen negó con la cabeza con impotencia. Con razón ese portero era tan arrogante. Resulta que también tenía respaldo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 52. Luke, cállate y deja de decir tonterías. Wilson lo interrumpió de repente. Ese tipo no sabía cerrar la boca. Si seguía hablando, acabaría revelando su verdadero respaldo. Chico, mataste a mi primo, pero puedo darte una oportunidad. Ah, ¿sí? ¿Qué oportunidad? Cuéntame. La comisura de los labios de Tan Chen se alzó ligeramente, mostrando una sonrisa torcida, dominante como la de un dios de la guerra. Así que era una actuación de doble papel. Uno de rostro duro y otro de rostro amable. La razón era fácil de adivinar. Codicia. Con un carruaje tan lujoso y dos mujeres acompañándolo, parecía claramente un joven maestro rico. Mi primo era hijo único. Tienes que pagar 10.000 monedas de oro del alma como compensación por los gastos funerarios. Y además, esta mujer debe quedarse para cuidar de mi tío y mi tía hasta que envejezcan y no puedan valerse por sí mismos. Comparado con tu vida, prefiero que los dos ancianos vivan mejor. Wilson mostró una expresión dolorosa e incluso forzó unas lágrimas, como si estuviera renunciando a su odio por el bien de sus mayores. Los 6 compañeros mostraron expresiones de conmoción y hasta dijeron algunas palabras de consuelo. Maldita sea. Tan Chen quedó momentáneamente atónito. Nunca había visto un chantaje tan descarado y refinado a la vez. ¡Qué talento! La vida no tenía precio, y los nobles normalmente ni siquiera pagaban compensaciones. Aunque alguien estuviera dispuesto a pagar, unas pocas monedas de oro del alma ya serían más que suficientes. Ese tipo pedía 10.000. ¿Acaso ese portero valía tanto? Y lo de quedarse con la sirvienta era aún más absurdo. Si de verdad quería ser filial, podía cuidar él mismo de sus padres, o simplemente pagar a otra persona. Louise apenas tenía poco más de 20 años, justo en la edad más atractiva de una mujer. ¿Cómo podían resistirse a una mujer capaz de seducir incluso al dios de las olas? Eran claramente unos lujuriosos. Tu petición no es nada baja. Aquí tienes 10.000 monedas de oro del alma. Tan Chen sacó una bolsa de monedas de oro del alma y se la lanzó a Louise. El dinero y la mujer están aquí. Ven a por ellos tú mismo. No olvides las reglas del mundo de los maestros del alma. El fuerte manda. Tras decir eso, Tan Chen los ignoró por completo y volvió a comer ramen tranquilamente junto a Xiao Wu, como si estuviera viendo una obra de teatro. Más te vale ser listo o te quedarás sin ramen. A sus órdenes, joven maestro. Una luz fría cruzó los ojos de Louise. Era demasiado inteligente para no entender lo que esos tipos pretendían hacer. 2 anillos espirituales amarillos se elevaron desde las plantas de sus pies y rodearon al espíritu mariposa. Louise, nivel 29, maestra del alma de combate. Espíritu marcial. Mariposa espiritual de patrón dorado. Ilústrame, por favor. El polvo dorado de escamas, mezclado con poder espiritual, se dispersó de inmediato, haciendo que la formación de Wilson entrara en caos. Jamás imaginaron que la supuesta sirvienta que conducía el carruaje fuera en realidad una gran maestra del alma de nivel 29. No entren en pánico. Júntense todos. 7 contra 1, no podemos perder. Esperen a que la controle antes de atacar. Como maestro del alma de control, no podía mostrar pánico. Si lo hacía, la batalla estaría perdida. Primera habilidad espiritual. Danza de la vid dorada. Wilson tomó la iniciativa. Los arbustos a ambos lados del camino comenzaron a sacudirse violentamente. Las mismas enredaderas que habían atacado el carruaje reaparecieron, lanzándose hacia Louise desde todas direcciones. La escena era espectacular. No te sobrevalores. Louise sonrió con desdén. ¿Y qué si había una diferencia de 9 niveles de poder espiritual? Ella era una maestra del alma de largo alcance. Habilidad espiritual. Lluvia de meteoros del huracán. Una brisa suave recorrió el camino tranquilo, y luego se volvió cada vez más violenta. Un mal presentimiento surgió en el corazón de Wilson.
Esa intuición había aparecido de repente. Pero ya antes le había salvado la vida. No, está preparando una habilidad espiritual. Ataquen para interrumpirla. Segunda habilidad espiritual. Espina de diamante. Las enredaderas brotaron frente a Wilson, se entrelazaron rápidamente y formaron una enorme espina dorada. Se lanzó directo hacia Louise, que parecía atrapada. Primera habilidad espiritual. Golpe del águila. Primera habilidad espiritual. Garras del lobo. Primera habilidad espiritual. Salto del gato. Primera habilidad espiritual. Aguja voladora. Primera habilidad espiritual. Impacto era. Excepto el maestro del alma auxiliar, todos los miembros del equipo de Wilson atacaron al mismo tiempo. Todo tipo de poder espiritual brilló, precipitándose hacia el objetivo. Demasiado tarde. Louise resopló con frialdad. Todo su poder espiritual explotó de golpe y la espina de vid diamantina se hizo pedazos al instante. El espíritu mariposa detrás de ella desplegó sus alas y comenzó a batirlas a una velocidad vertiginosa. Incontables escamas doradas cubrieron el campo, activando el efecto cegador de su segunda habilidad espiritual. Mis ojos. Los gritos se sucedieron uno tras otro. Los maestros del alma que se habían lanzado al ataque sintieron un dolor punzante en los ojos, y todas las habilidades que habían acumulado quedaron interrumpidas. Solo las púas del maestro del alma puercoespín y las habilidades de largo alcance de Wilson continuaron. Pero la precisión era insuficiente y los ataques cayeron cerca de Louise sin alcanzarla. Bajo el destello dorado, los 7 quedaron completamente desorientados, incapaces siquiera de abrir los ojos sin sentir dolor. Con este movimiento, la victoria ya estaba decidida, pero la habilidad de Louise aún no había terminado. Fuera del área cubierta por el polvo de escamas, se formó un enorme torbellino que impulsó los cristales condensados. Los gritos resonaron con fuerza. El equipo de Wilson no tenía ningún maestro del alma defensivo. Su defensa espiritual se rompió al instante. Los gritos y el sonido de la sangre mezclándose componían una macabra sinfonía de muerte. El veneno del polvo de escamas empezó a surtir efecto, y los cuerpos de los 7 se rigidizaron. Ni siquiera podían caer al suelo y aullar. Solo podían soportar el castigo de ser despedazados lentamente. Incluso Tan Chen había sufrido con la habilidad autocreada de Louise. El destino de un maestro del alma común era evidente. Maestro, sálveme. Wilson gritó con todas sus fuerzas, presa del pánico. Su maestro estaba cerca. Ese era el método de rescate acordado. La voz se propagó rápidamente, y una poderosa presión espiritual surgió desde el bosque cercano. ¡Alto! Con ese rugido estremecedor, un rayo de luz gris parduzca salió disparado. Louise no tuvo tiempo de reaccionar y fue lanzada por los aires. La sangre brotó antes siquiera de tocar el suelo. ¡Maldito! La expresión de Tan Chen cambió de inmediato. No había activado el ojo de la reencarnación en ese instante. Soltó los platos al instante y saltó para atrapar a Louise herida. Joven maestro. No hables. Cura de inmediato. Tan Chen la interrumpió, invocó de inmediato su espíritu marcial, arrancó 2 frutos y se los dio. Uno era un fruto curativo con forma de calabaza. El otro era un nuevo fruto de furia desbloqueado tras alcanzar el nivel 30. Tras consumirlo, todos los atributos aumentaban un 40% durante 30 minutos. El fruto de furia no tenía efectos secundarios, solo consumía gran cantidad de energía mental y no afectaba la capacidad de combate. Por eso Tan Chen no se atrevía a usarlo a la ligera. Para él, el poder mental era incluso más importante que la fuerza física. El ojo de la reencarnación dependía por completo del espíritu. Era la base de todo su poder. Maldita sea, detente. Segunda habilidad espiritual. Tortuga retráctil. El maestro del alma que había atacado por sorpresa ya había aparecido y se lanzó dentro del área cubierta por el polvo de escamas. Intentaba rescatar a los suyos. Ni lo sueñes. Tan Chen estaba furioso. No iba a permitirle tener éxito tan fácilmente. Parte de fuego. Técnica de la bola de fuego. Una enorme bola de fuego salió disparada. Aunque Louise había sido golpeada, el poder espiritual restante aún podía mantenerse un tiempo. Había sido demasiado descuidado y no esperaba que tuvieran refuerzos. Ya no había tiempo para corregirlo.
Todos serían reducidos a cenizas por las llamas. La bola de fuego encendió el polvo suspendido en el aire. La violenta explosión se extendió por cientos de metros. Una gigantesca esfera de fuego estalló, y todo lo que alcanzaba la vista se convirtió en un mar de llamas. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 53. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Ni siquiera Tanchen esperaba que las llamas fueran tan feroces. Resultó que la última vez Louise se había contenido. La cantidad de polvo de escamas usada entonces no llegaba ni a una décima parte a la vez. Un enorme muro de agua se alzó, separando el mar de fuego que avanzaba sin control. La temperatura del espacio aumentó bruscamente y, debido a que las llamas no provenían directamente de poder espiritual, los bosques a ambos lados del camino comenzaron a arder. Arte secreto de liberación de agua. Olas explosivas y torrenciales. Tanchen no dudó y abrió de inmediato su ojo de la reencarnación para absorber poder espiritual. Con el nivel actual, las reservas de poder espiritual de su cuerpo aún eran insuficientes para usar ninjutsu de nivel secreto. Tenía que apoyarse en el ojo de la reencarnación o utilizar el sello Yin para compensar. Olas gigantes avanzaron como un tsunami. La pared de agua superaba los 20 metros de altura y devoró el mar de fuego en un instante. Aunque el fuego podía acabar con atacantes furtivos, Tanchen era aún más consciente del peligro de un incendio forestal. Era mejor matar al enemigo antes de que muriera por otras causas. El calor ardiente se propagó, y el cielo se cubrió de humo denso generado en un instante, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Xiao Wu, lleva a Louise de vuelta al carruaje. Está bien, hermano Chen. Xiao Wu respondió con fideos aún colgándole de la boca y, tras oírlo, ayudó rápidamente a Louise a subir al carruaje. Este tipo de magia ya no le resultaba extraña. Aunque usar técnicas en el bosque iba contra la armonía natural, ella había vivido 100.000 años. Su capacidad de adaptación superaba con creces la de una persona común. Liberación de tierra. Técnica de ligereza y pesadez de rocas. Tanchen activó el nuevo ninjutsu que había aprendido. El peso de su cuerpo se redujo rápidamente y comenzó a levitar lentamente. Esta era su tercera habilidad de vuelo, y en teoría era más avanzada que el hueso espiritual externo. Las alas de hueso gris eran un método de vuelo tipo ave, usando presión de aire al batir las alas. La segunda era el ojo de la reencarnación. En modo de traje espiritual podía controlar perfectamente la gravedad y la repulsión. Bastaba con eliminar su propia gravedad respecto al planeta para volar libremente, pero consumía una enorme cantidad de energía mental. La tercera era la más perfecta. La técnica de ligereza y pesadez de rocas reducía el peso de cada átomo del objeto. Esto permitía un vuelo flotante que solo consumía poder espiritual. Por lo tanto, podía usarse como método habitual sin restricciones severas. Por supuesto, también tenía desventajas. La velocidad de vuelo era menor y existía un límite de altura. Incluso con la versión extrema de la técnica, era imposible volar en el espacio. Cada una de las tres habilidades tenía ventajas y desventajas. Las alas de hueso gris eran adecuadas para combates en cielo abierto. El ojo de la reencarnación era ideal para espacios estrechos, complejos o especiales. La técnica de ligereza y pesadez de rocas era perfecta para contener enemigos terrestres y ejercer una superioridad aplastante desde el aire. Liberación de viento. Gran avance. Tanchen exhaló un violento torbellino que barrió el humo y el polvo en el centro de la explosión. En el centro apareció un halo de poder espiritual. Dentro, se distinguía una enorme tortuga marrón. Sin embargo, los 5 anillos espirituales brillando en su cuerpo eran aterradores. Amarillo, amarillo, púrpura, púrpura, negro. Un rey del alma con la mejor configuración posible de anillos. Su espíritu marcial, la tortuga caimán de hierro, combinaba defensa y ataque.
En ese momento, su segundo anillo espiritual brillaba, y el caparazón cubría todo su cuerpo, bloqueando la explosión. Por desgracia, los otros 7 no tuvieron tanta suerte. Aunque el cuerpo de un maestro del alma era resistente y no fueron despedazados, el calor abrasador casi los convirtió en carbón. TSK, TSK, TSK. He visto estudiantes engañar a maestros, pero nunca maestros engañando a estudiantes. Solo quería darte una lección, pero tuviste que intervenir. ¿Ya están todos muertos? Tanchen miró hacia abajo, provocando deliberadamente a la tortuga. Cuando un equipo talentoso actúa en conjunto, siempre hay un maestro siguiéndolos. No esperaba que, siendo solo una academia intermedia, hubiera un maestro rey del alma. Era la primera vez que Tanchen se enfrentaba a un oponente a ese nivel, y una leve expectativa surgió en su corazón. Bastardo. Eres tan arrogante a tan corta edad. Parece que no puedo dejarte con vida. El rostro de Totes estaba helado. La muerte de 7 estudiantes talentosos traería enormes problemas a la academia. Aunque él era subdirector, no podría dar ninguna explicación. Además, entre ellos había discípulos recién aceptados. Originalmente quería que Wilson desahogara su rabia, pero no esperaba que murieran aquí. Maldita sea. Primera habilidad espiritual. Mordida de tortuga. Totes, fuera de sí, lanzó su habilidad hacia el lugar de donde provenía la voz. Pero falló. Al cancelar la defensa del caparazón, descubrió que no había nadie frente a él. ¿Dónde están? Arriba. Tanchen se sintió sin palabras. El primer rey del alma que encontraba resultó ser un idiota. Qué mala primera impresión. ¿Un señor del alma? ¿Y además puede volar? Totes levantó la cabeza, y el color de los anillos espirituales hizo que sus pupilas se contrajeran. Púrpura, púrpura, negro. Tras un breve instante de aturdimiento, Totes sintió la espalda empapada de sudor. Chico, esto puede ser un malentendido. No conozco a esas personas. ¿Qué? Tanchen inclinó el cuerpo y casi cayó del aire. Era la primera vez que veía a un maestro del alma tan cobarde. ¿Sería porque era una tortuga? ¿Estás bromeando? Primero ordenaste a tus estudiantes tender una emboscada, y luego atacaste por sorpresa tú mismo. ¿Y ahora dices que es un malentendido? Los ojos de Tanchen destellaron con intención asesina. ¿Cómo iba a dejar que el tigre regresara a la montaña? No temía que este rey del alma volviera para vengarse, pero si el asunto se hacía público, habría problemas. Así que no podía dejarlo ir. Chico, qué malentendido ni qué nada. Tercera habilidad espiritual. Cañón de hierro fundido. Cuarta habilidad espiritual. Caparazón volador de dientes de tortuga. Una luz feroz cruzó los ojos de Totes. No carecía de habilidades de largo alcance. A menos de 100 metros, ambas habilidades podían alcanzar el objetivo. Los niños eran realmente ingenuos. Desde la boca del espíritu marcial surgieron chorros de agua a presión de varios metros de grosor. El caparazón de la espalda comenzó a girar, cortando el aire como una sierra. Buscas la muerte. La reacción de Tan Chen fue inmediata. Los anillos espirituales de su cuerpo se iluminaron al mismo tiempo. Liberación de agua. Técnica de bala de dragón de agua. Liberación de agua. Técnica de bala de tiburón de agua. Un gigantesco dragón de agua y un enorme tiburón aparecieron al mismo tiempo, aplastando los chorros de agua con fuerza devastadora. El poder restante aún era intenso y envolvió a Totes. El caparazón giratorio volaba de forma irregular, sin seguir una trayectoria recta. Si un maestro del alma común se distraía manejando la tercera habilidad de Totes, perdería fácilmente el rastro del caparazón. Sin embargo, tras lanzar la liberación de agua, Tanchen no prestó demasiada atención y continuó usando nuevas técnicas. Liberación de viento. Jade del vacío. Un poderoso flujo de poder espiritual surgió, comprimiendo y condensando el elemento viento. Lo invisible se volvió tangible, como una columna de jade transparente que impactó contra el caparazón. Chirrido. El caparazón dentado produjo chispas como si cortara acero. Pero no logró abrirse, ya que la fuente de poder espiritual había sido cortada. Totes, golpeado por el dragón de agua, no pudo controlarlo mientras se defendía. Activó de nuevo su habilidad defensiva. Segunda habilidad espiritual.
Tortuga retráctil. El poder espiritual se condensó rápidamente en un caparazón que protegió completamente su cuerpo. ¡Bang! El dragón de agua se estrelló contra él, y la fuerza lo lanzó por los aires. El tiburón parecía haber esperado ese momento. Abrió su enorme boca, lo devoró por completo y luego se estrelló contra el suelo. El terreno tembló violentamente, y un enorme cráter se llenó de agua. Y el ataque de Tanchen aún no había terminado. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 54. Liberación de tierra. Técnica de bala de dragón de tierra. Liberación de fuego. Garuda. El ojo de la reencarnación de Tan Chen ya estaba abierto, y necesitaba reponer poder espiritual para poder usar habilidades de forma continua. Los maestros del alma parecían todos casi incapaces de usar muchas habilidades antes de quedarse sin energía. Especialmente cuando las habilidades se liberan de forma continua, el poder espiritual se agota con mucha facilidad. No era de extrañar que Tansan en la obra original fuera tan cuidadoso con todo. Cada pizca de energía debía usarse de forma racional. La duración en combate dependía por completo de la velocidad de recuperación del maná. Esto también demostraba lo importante que era el papel de un maestro del alma auxiliar dentro de un equipo. Esto era lo que más molestaba a Tan Chen. Aunque parecía tener poder espiritual infinito, en realidad lo obtenía consumiendo energía mental. Antes de obtener el hueso espiritual de la cabeza, la cantidad total de energía mental y su velocidad de recuperación no eran altas. Esto podía convertirse fácilmente en una debilidad, y debía encontrar una forma de compensarla. Por el momento, la mejor opción era aumentar continuamente las reservas del sello Yin. No puede ser, no puede ser. ¿Quién eres tú? ¿Cómo puede un niño de 7 años ser tan fuerte? Monstruo, monstruo. Totes había perdido la razón, siendo completamente aplastado por un niño. Tenía que encontrar una oportunidad para retirarse. Y justo como Tanchen había pensado, el enorme dragón de fuego ya estaba sobrevolando el cielo, listo para lanzarse en cualquier momento. Desde el suelo emergió la cabeza de un dragón, escupiendo grandes cantidades de tierra. Totes, que acababa de salir arrastrándose, cayó en la desesperación. Este nivel de poder ya superaba el de un gran maestro del alma. Este chico era un monstruo absoluto, o un viejo monstruo disfrazado. En cualquier caso, estaba condenado. Ya no le quedaba mucho poder espiritual. Si no fuera por su defensa extremadamente fuerte, no habría sobrevivido al primer ataque. No, no puedes matarme. Quinta habilidad espiritual. Puerta de la tortuga. Un zumbido resonó cuando el anillo espiritual de 10.000 años brilló con una luz intensa. 8 luces doradas se encendieron alrededor de Totes. Eran caparazones de tortuga con una defensa extremadamente poderosa, rodeándolo constantemente. El caparazón formó un escudo que repelía toda la tierra lanzada. Mira cómo rompo tu caparazón de tortuga. Habilidad combinada. Parte de la cerámica ardiente. El dragón de tierra irrumpió de repente desde el suelo y se transformó en un aterrador flujo de lodo que inundó la zona. Al mismo tiempo, el dragón de fuego se lanzó al centro, escupiendo llamas de color naranja rojizo sin cesar. El cráter donde se encontraba Tote se convirtió en un mar de fuego y corrientes cruzadas. Parecía no tener fin, hasta que incluso el dragón de fuego se estrelló en su interior. «Déjenme salir». Totes gritó aterrorizado. El caparazón podía defender contra ataques, pero no aislaba la temperatura. La tierra se endurecía con el calor, creando un efecto similar al de un horno. Los gritos duraron un tiempo antes de apagarse. Tan Chen frunció el ceño y comprobó rápidamente con su ojo de la reencarnación. Buen tipo, todavía tienes una herramienta espiritual. Resultó que Totes tenía un objeto para salvar la vida. Usó algo parecido a un taladro para abrir un túnel subterráneo. Había excavado más de 100 metros. Si no se tenía cuidado, podría escapar.
¿Crees que esconderte bajo tierra es seguro? Tan Chen se burló. La respuesta era obvia. Todo su poder espiritual explotó. El sello Yin y el ojo de la reencarnación comenzaron a reponer energía al mismo tiempo. Arte secreto de liberación de tierra. Abrir la tierra y excavar. Tan Chen aterrizó desde el aire y golpeó el suelo con ambas palmas. La tierra comenzó a temblar violentamente, y el suelo a más de 100 metros estalló como una fuente. Una enorme cantidad de tierra y grava salió disparada, y un pequeño volcán comenzó a elevarse lentamente. Un grito volvió a escucharse cuando Totes fue expulsado por la fuerza del volcán. Esto es imposible. Incompetente rabia. Tan Chen acumuló poder espiritual y volvió a golpear el suelo con las palmas. Arte secreto de liberación de agua. Sustancia adhesiva primordial. Totes aún intentaba salvar su vida con su quinta habilidad espiritual, ya muy debilitada. Pero Tan Chen ya no quería jugar más. Saltó en el aire y expulsó una gran bola de líquido viscoso desde su boca. El líquido se expandió en el aire y terminó cubriendo por completo la cabeza de Totes. ¿Qué es esto? Los pies de Totes quedaron pegados al suelo. No podía mantenerse en pie ni moverse. Si se llamaba técnica secreta, el poder espiritual utilizado superaba con creces lo imaginable. Aunque Totes le superaba por más de 20 niveles, como maestro del alma defensivo no pudo liberarse. Incluso si lograra escapar una vez, ¿cómo podría atravesar un radio de varios cientos de metros? No necesitas saberlo. Hoy ya me he estirado lo suficiente. Te daré una muerte decente. Tan Chen aterrizó cerca de Totes. Apenas pasaba de los 40 años, podía considerarse un genio. Qué lástima. Arte secreto de liberación de tierra. Técnica de montaña de tierra. Una cantidad masiva de poder espiritual se inyectó en el suelo, y dos enormes rocas surgieron a ambos lados de Totes. Hasta aquí llegaste. Tan Chen juntó las palmas y las golpeó entre sí. Las dos aterradoras rocas comenzaron a cerrarse lentamente desde ambos lados. El suelo tembló de forma violenta debido al tamaño de las rocas, que superaban los 100 metros. No, no quiero. Puerta de la tortuga, puerta de la tortuga. Totes enloqueció, liberando el poco poder espiritual que le quedaba para reforzar el caparazón que protegía su cuerpo. Pero una tortuga sigue siendo una tortuga. Lo que empujaba las rocas era la propia tierra bajo sus pies. El caparazón se resquebrajó una capa tras otra. En los ojos de Totes solo quedaba una desesperación infinita. Se arrepentía de haber venido aquí, de haber aceptado a ese discípulo. Si hubiera regresado a la academia tras completar la caza de almas, nada de esto habría ocurrido. Odio, codicia, arrogancia y soberbia. Todo tipo de pecados se habían combinado para provocar esta muerte. Las rocas atravesaron la última resistencia y se cerraron por completo. Solo la sangre roja brillante se filtró lentamente en la tierra. Este era el único retorno que los humanos podían ofrecer a la madre tierra. El débil se come al fuerte. Tan Chen murmuró para sí mismo. Era una excusa realmente conveniente. Permitía perder la humanidad y eliminar la culpa del corazón. La vacilación es parte de la naturaleza humana, pero ahora no estaba en posición de ser compasivo. Cuando algún día seas lo suficientemente fuerte, podrás liberar tu bondad a voluntad. Entonces podrás otorgar generosidad y caridad suficientes a las hormigas que estén ante tus ojos. Así es el mundo. Tan Chen calmó sus pensamientos y quedó bastante satisfecho con esta batalla. Excepto por el uso del ojo de la reencarnación para absorber poder espiritual, no había utilizado ninguna de sus habilidades anómalas. Derrotar a un rey del alma usando solo habilidades espirituales demostraba también el poder de los anillos de bestia con cola. Después de todo, todos sus anillos espirituales habían alcanzado el límite de 990.000 años. ¿Cómo podrían competir poderes de cientos o miles de años contra eso? Tan Chen se acercó al cadáver de Totes. La escena no era agradable a la vista, pero era buena costumbre derrotar monstruos y recoger botín. Este tipo tenía una herramienta espiritual de almacenamiento. Usó su energía mental para borrar la marca y su conciencia penetró directamente en el anillo. Había muchos objetos valiosos dentro, incluida la herramienta espiritual para excavar. El espacio superaba los 50 metros cúbicos, un objeto de almacenamiento de primer nivel.
Después de vaciarlo y contar el contenido, había menos de 10.000 monedas de oro espiritual. También había muchas hierbas y minerales. Lo más inesperado era un libro llamado Alquimia Antigua. Tan Chen lo hojeó con gran interés, con los ojos muy abiertos. La llamada alquimia era fácil de entender, muy similar a la química de su vida pasada. Era una combinación de química, física y un poco de magia. En las últimas páginas había incluso un método para fabricar herramientas espirituales. Tan Chen quedó tan sorprendido que no pudo hablar. Era como derrotar a un enemigo menor y obtener equipo legendario. También había un diario que registraba cómo Totes había obtenido este libro secreto tras entrar en unas ruinas hacía un mes. Los minerales y hierbas acababan de ser recolectados, listos para ser estudiados tras regresar a casa. Ahora todo había quedado en manos de otro. Soy rico. Tan Chen rió con ganas. Podía haber tantos pequeños monstruos como quisiera. Las ganancias inesperadas siempre eran emocionantes, pero su viaje apenas comenzaba. El carruaje se alejó rápidamente del campo de batalla, evitando por poco a los maestros del alma que acudían tras oír el ruido. El nivel de destrucción aquí asustó a los maestros del alma de bajo nivel de la ciudad de Nothing. Los guardias llegaron al lugar, pero se retiraron tras no encontrar respuestas. El gobernador interino ordenó que no se difundiera el asunto y pidió al Salón del Espíritu Marcial que investigara. Mateo Nuro escribió en su infieme. A comienzos de octubre del año 2637 del calendario Doulbo, estalló una feroz batalla fuera de la ciudad de Nothing. Según la investigación en el lugar, permanecen rastros de al menos 3 atributos distintos de poder espiritual. Se sospecha que fue obra de más de 3 bestias espirituales, todas con una antigüedad no inferior a 50.000 años. Hubo 8 bajas. La más fuerte era un rey del alma de nivel 59. Se solicita que el palacio principal envíe personal adicional para investigar y expulsar o eliminar a las bestias espirituales que se adentraron profundamente en territorio humano. 6 años después, Ciudad del Espíritu Marcial. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Doulbo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 55. 6 años después, en las afueras de la ciudad de Wuun. Una gran cantidad de maestros del alma avanzaban a través del bosque, con una estimación aproximada de no menos de 500 personas. Lo más llamativo era que el líder tenía una apariencia delicada y encantadora. Si uno no prestaba atención, fácilmente podría confundirlo con una hermosa mujer. Sin embargo, nadie se atrevía a subestimarlo, porque tenía un nombre famoso. Hu Doulbo, Yue Wan. Como Doulbo titulado de nivel 95, el rostro de Yue Wan estaba lleno de furia en ese momento. La ira ardía en sus ojos. Estaban persiguiendo a un niño, y uno extremadamente especial. Incluso un Doulbo titulado no podía actuar abiertamente contra él. De lo contrario, se causaría un gran problema. Anciano, no podemos seguir persiguiéndolo. Ya hemos entrado en el imperio del cielo Dou. Ese pequeño bastardo tiene su guardia personal estacionada en la frontera. Un contra del águila dorada descendió y reportó respetuosamente a Doulbo. Lord Diala, como contravolador, ni siquiera puedes alcanzar a un adolescente. ¡Qué desperdicio! La mirada de Doulbo era fría como el hielo, y su tono hacía que cualquiera sintiera escalofríos. Anciano, dejemos esto aquí. Después de todo, Su Majestad el Papa dijo que fue un malentendido. Solo fue una broma. Somos tantos persiguiendo a un niño, esto y... Lord Diala no pudo continuar hablando. Si este asunto se difundía, ¿cómo podría el Salón del Espíritu Marcial mostrar la cara ante los demás? 2 Doulbo titulados, 6 contras y 500 guardias personales del Papa. Persiguiendo y tratando de capturar a un niño, y lo peor es que ni siquiera lo habían atrapado. Solo de pensarlo, su rostro ardía de vergüenza. Cállate. Insultar a Su Majestad el Papa, ¿te parece algo sin importancia?
Además, que exista un monstruo así en el Imperio del Cielo Dou definitivamente no es algo bueno para nuestro salón del espíritu marcial. Esta vez, la orden fue enviada personalmente por el Señor, y el gran sacerdote también dio su aprobación. La expresión de Judo Uluo también se volvió desagradable. Él era quien más incómodo se sentía en toda esta situación. Cuando Lordiala escuchó esto, sus pupilas se contrajeron y no se atrevió a decir ni una palabra más. Vámonos. Mientras exista una oportunidad, secuestraremos a ese niño. En cuanto a lo que haga Su Majestad el Papa después, no es asunto nuestro. El enorme grupo de maestros del alma aceleró y se dirigió directamente hacia la frontera del Imperio del Cielo Dou. Ya que no podían atraparlo, atacarían directamente el punto clave. Idiota, si quiero irme, ¿crees que puedes detenerme? Justo cuando Judo Uluo se marchaba, el espacio junto a la roca bajo sus pies onduló, y aparecieron 7 figuras. Todos vestían túnicas negras con nubes rojas, y entre ellos estaba Tan Chen, a quien no habían visto en 6 años. Miró la ciudad de Wuun con desdén. Si realmente quería irse, ¿quién podría detenerlo? Solo por ese contra del águila dorada. No hagas reír a nadie. Joven maestro, ¿matamos o nos retiramos? Li Shi dio un paso adelante para preguntar. Su apariencia no había cambiado en absoluto en 6 años. Sin embargo, si se observaba con atención, se podía ver una vara negra insertada en su cabello, y su expresión no era tan ágil como antes. No tiene gracia matar a esos tipos. Esos ancianos basura se atreven a perseguirme. Vamos a darles algunos regalos. Tan Chen retiró el cubremundos del vastísimo mar y lo convirtió en un rayo de luz que entró entre sus cejas. Este objeto era muy útil. Contenía la conciencia del dios del mar, y varias de sus habilidades eran extremadamente poderosas. ¿Hay alguien más? Escóndanse. Liberación de tierra, técnica de invisibilidad de roca. Los 7 se acercaron a la roca y desaparecieron mágicamente tras una leve ondulación. En ese mismo instante, Douluo fantasma atravesó el bosque envuelto en humo negro. Muy cuidadosos. Douluo crisantemo nos persigue por delante, mientras Douluo fantasma rastrea por detrás. La figura de Tan Chen reapareció y levantó el dedo medio en dirección a Douluo fantasma. Si no estuvieran dentro del territorio de la ciudad de Wuun, no le importaría enfrentarse a un Douluo titulado. Los 7 se dirigieron rápidamente hacia la ciudad de Wuun, con su objetivo claro. El salón de consagración Douluo fuera de la ciudad. El palacio del Papa se enfocaba más en la imagen pública, y Vividon aún no mostraba hostilidad directa. Por el contrario, eran los ancianos consagrados quienes habían enviado gente para cazarlo. ¿Acaso pensaban que era fácil de intimidar? Li Shi, súbelo al máximo. A unos 8 kilómetros del salón de consagración, Tan Chen encontró un lugar oculto para detenerse. Los ojos de Li Shi ondularon, y 6 líneas negras aparecieron en sus pupilas blancas. Era el ojo del samsara, una de las 3 técnicas oculares más poderosas del mundo ninja. Lo mismo ocurrió con las otras 5 hermanas. Colocaron sus manos sobre los hombros unas de otras, concentrando juntas su enorme poder mental. Tan Chen alzó las cejas y abrió los ojos. Sus pupilas carmesí mostraban 6 círculos de líneas negras y 9 magatama dispersas. Este era el ojo más poderoso que Kaguya obtuvo tras consumir el fruto divino, el Sharingan del Samsara. Con esta aterradora herencia sanguínea, siempre que la fuerza mental fuera suficiente, poseía el poder de rivalizar con los dioses. Tan Chen golpeó el suelo con ambas manos, inyectando poder espiritual de forma continua. Ahora ya no necesitaba reencarnarse para recuperar poder espiritual. Tenía prácticamente energía ilimitada. Arte secreto de liberación de tierra, abrir la tierra y elevarla. Un estruendo sacudió la zona. Dentro del territorio de la ciudad de Wuun, la tierra tembló violentamente. Los residentes huyeron aterrados, y grietas aparecieron en numerosos edificios. Las bestias espirituales de los bosques escaparon presas del pánico. Incluso en el bosque del atardecer y el bosque de la gran estrella Dou, no muy lejos, aparecieron nidos de bestias en desbandada. Los ancianos del salón de consagración Douluo fruncieron el ceño, pero aún no percibieron el peligro inminente. Judo Uluo y Douluo fantasma abandonaron al equipo sin dudarlo y se dirigieron a toda velocidad hacia la ciudad de Wuun. Por desgracia, ya era demasiado tarde.
Un volcán emergió repentinamente del suelo, cubriendo el cielo y ocultando el sol. 9 enormes esferas de roca, ocultas bajo tierra, fueron lanzadas a más de 10.000 metros de altura. Cada una tenía más de 1 kilómetro de diámetro. Ahora es su turno. Tan Chen rió a carcajadas, pero casi cayó al suelo. Controlar una técnica de tal magnitud era extremadamente agotador incluso para él. Bien. El poder espiritual de Li Shi explotó, y la energía mental combinada de las 6 hermanas comenzó a acumularse. Incluso Tan Chen sentía envidia. La compatibilidad espiritual de las sextillizas era del 100%. Solo ellas podían fusionarse de forma perfecta. Él solo podía confiar en sí mismo. Super técnica del obstáculo celestial Zenshin. El cuerpo de Tan Chen emanó poder espiritual, y una energía azul ardiente fue transferida por completo al cuerpo de Li Shi. Las 6 hermanas aún no habían sido completamente resucitadas. Se encontraban en un estado similar al de los 6 caminos. Debido al largo tiempo transcurrido, Tan Chen había pagado un precio enorme por la reencarnación y solo pudo recuperar una parte de sus almas. Para resucitarlas por completo, se necesitaría un poder aún mayor. Por eso, además del poder mental, los niveles, anillos espirituales y poder espiritual de las 6 hermanas provenían todos de Tan Chen. El cielo rugió. Las 9 enormes esferas de roca fueron capturadas por la gravedad. Super técnica combinada, 9 estrellas destruyen el mundo. Los 7 rugieron al mismo tiempo, y las 9 esferas comenzaron a caer a una velocidad acelerada. Al rozar el aire, se incendiaron, convirtiéndose en auténticos meteoros aterradores. Debido a la corta distancia, no alcanzaron la velocidad de un meteorito real, pero tampoco se desintegraron antes de impactar. Este era el gran regalo que habían preparado cuidadosamente para el salón de consagración Douluo. Por supuesto, si no los hubieran perseguido, esta técnica jamás habría sido utilizada. Sientan el poder de un dios. Tan Chen reía con entusiasmo, convencido de que la expresión de Qian Daoliu sería espectacular. Según la información recopilada hasta el momento, el Salón del Espíritu Marcial contaba con 7 grandes consagrados y 9 ancianos principales. 3 ministros veteranos habían aparecido, y 2 ancianos ya habían sido confirmados como muertos. Sumando al Papa Vividong, había un total de 15 Douluo titulados. Sin embargo, la nueva papa ocultaba muchas cosas, y había reclutado una gran cantidad de contras. Sin duda, entre ellos había más Douluo titulados. Veamos cuántos saldrán esta vez. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 56. Pequeño bastardo, ¿quieres destruir el salón del espíritu marcial? Detente ahora mismo. Se escuchó un grito repentino, y Hu Douluo y Douluo fantasma aparecieron al mismo tiempo. ¿Cómo podrían los dos Douluo titulados cercanos no notar una fluctuación de poder espiritual tan enorme? ¡Qué tonterías! Mátenlo. Douluo fantasma actuó con decisión, y una enorme garra espectral cayó directamente sobre Tan Chen. Un psíquico, cuádruple Rasomón. Un estruendo sacudió el lugar. Tan Chen reaccionó con rapidez, y 4 enormes portales tallados con rostros demoníacos surgieron del suelo. Douluo fantasma los destruyó de un solo golpe casual, pero tras romper solo 2, ya no tuvo fuerza suficiente para continuar. ¿Qué demonios? Al ver que su ataque había sido bloqueado, las pupilas de Douluo fantasma se contrajeron bruscamente. Aunque había atacado sin mucha intención, seguía siendo un ataque de un Douluo titulado de nivel 95. Y aún así, fue detenido tan fácilmente por un niño de 13 años. Este chico sabe algo. Observa bien mis habilidades espirituales. Anciano fantasma, ¿qué estás haciendo? Atacar sin motivo al príncipe del imperio del cielo Dou. ¿Quieres iniciar una guerra? No es así.
La voz helada de Tan Chen resonó, interrumpiendo el intento de Doulbo Fantasma de usar una habilidad espiritual. Este tipo de táctica, primero atraer la atención y luego dar un golpe decisivo, ya la dominaba con soltura. Deja de decir tonterías. Si atacas el salón de consagración Doulbo, ni siquiera el imperio del cielo Dou podrá protegerte. Hu Doulbo habló en ese momento, con los anillos espirituales de su cuerpo ya activados. Justo cuando buscaba una excusa para matar, este chico se la había entregado en bandeja. Ja ja ja. ¿Cuál de tus ojos vio que yo atacara? Eso es un meteorito. El salón del espíritu marcial ha cometido demasiadas maldades y fue castigado por los dioses. No tiene nada que ver conmigo. ¿Quién se lo creería? Tan Chen enfrentó la poderosa presión espiritual de los dos Doulbo titulados sin mostrar la más mínima reacción. Seguía sonriendo, activando su modo de provocación verbal. Si querían una excusa para atacar, simplemente no existía. Hua, ¿para qué hablar tanto con él? Mátalo y listo. Doulbo Fantasma miró los meteoritos descendiendo y no tenía intención de seguir perdiendo tiempo. Justo cuando estaba a punto de actuar, fue interrumpido de nuevo. El anciano fantasma es inteligente. Mientras lo mate primero y luego lo explique, muerto no hay pruebas. Después podrán decir lo que quieran. Qué lástima. ¿De verdad creen que soy estúpido? Dominio, centro real del cielo. Tan Chen soltó una carcajada fría y chasqueó los dedos. El espacio circundante comenzó a desprenderse como ladrillos, revelando un enorme vacío oscuro. Figuras surgieron una tras otra, y el aura maligna que emanaba de ellas sacudió a todos los presentes. En un instante, el número superó las 500 personas, todas vestidas con las túnicas negras con nubes rojas de la organización Akatsuki. Cada una mostraba expresiones de dolor, como si hubiera soportado la tortura más cruel imaginable. Ahora, ¿todavía pueden matar para silenciar? Los ojos de Tan Chen brillaron con burla. Jugar trucos delante de mí, ustedes dos todavía están verdes. El centro real del cielo es el poder más fuerte del Rinne Sharingan. Contiene 5 espacios extremos, con entornos tan hostiles que superan toda imaginación. Este poder funciona como una trampa de herencia sanguínea. Tan Chen apenas podía abrir la entrada, sin ser capaz de controlar el espacio por completo. Por eso lo utilizó como campo de entrenamiento militar, donde normalmente vivían 500 guardias personales. Si se quería un poder que superara al de los maestros del alma, se necesitaba un cuerpo que rompiera los límites humanos. Solo entonces podían abrirse las 8 puertas del cuerpo y alcanzar el poder de matar dioses. La técnica física más poderosa del mundo ninja. Las 8 puertas de Dunjia. Ja ja ja. 500 mortales, asesinados como hormigas. Sexta habilidad espiritual, corriente dorada de nubes fluidas. Con la intención asesina ya expuesta, Hu Doulbo activó directamente su habilidad espiritual característica. En su mano apareció un extraño crisantemo de pétalos dentados, que brilló con una intensa luz dorada. Todos cubrieron instintivamente sus ojos, pero en ese momento, innumerables pétalos se dispersaron. Dispérsense. Los guardias se separaron de inmediato y se desplazaron por el bosque a velocidades increíbles. No había fluctuaciones de poder espiritual, pero su velocidad no era inferior a la de un maestro del alma especializado en agilidad. Ingenuos, mueran. El rostro de Hu Doulbo se volvió helado. Ser esquivado por simples mortales, ¡qué humillación! Tal vez solo él podía comprender esa sensación. Un estallido aún mayor de poder espiritual se desató, y la velocidad de los pétalos aumentó bruscamente. Incontables destellos dorados atravesaron el bosque, como luciérnagas llenando el cielo en una noche de verano. 8 puertas de Dunjia, primera puerta, abierta. 8 puertas de Dunjia, tercera puerta, abierta. 8 puertas de Dunjia, cuarta puerta, abierta. Los gritos explosivos resonaban uno tras otro, y un aterrador poder espiritual brotó de los cuerpos de los guardias. El poder espiritual liberado se volvió casi tangible, y llamas azules ardían sobre la superficie de sus cuerpos. Según el nivel de cada uno, el número de puertas abiertas variaba. En ese momento, el capitán más fuerte había abierto 6 puertas. Las llamas espirituales se elevaron más de 10 metros de altura. Las 8 puertas de Dunjia son la técnica física suprema. Cada puerta abierta eleva el poder en un nivel.
Cuando las 8 puertas se abren por completo, se puede alcanzar una fuerza comparable a la de un douluo titulado. Si se quema la vida misma, incluso se puede llegar al clímax final. Imagínese 500 combatientes lanzándose como una lluvia de proyectiles. ¿Acaso Qian Daoliu se atrevería a subestimarlos? El capitán que había abierto 6 puertas, en ese instante, poseía un poder equivalente al de un santo del alma de nivel 79. Sumado a su cuerpo fortalecido, salvo por no tener habilidades espirituales, podía enfrentarse directamente a un verdadero santo del alma. Sus técnicas físicas no eran inferiores a las habilidades de los maestros del alma de tipo fuerza. 8 técnicas secretas, pavo real del mediodía. Frente al incesante torrente de luz, el capitán lanzó finalmente su primer contraataque. Concentró su aterrador poder espiritual y lanzó un puñetazo en dirección a Judo Uluo. La velocidad extrema rozó el aire, generando una llama sólida con forma de ave. Y no se detuvo ahí. A una velocidad de 100 golpes por segundo, incontables aves ígneas cubrieron todo el cielo. ¿Qué? La expresión de Judo Uluo cambió drásticamente. Este tipo de ataque no contenía poder espiritual, y era imposible prever su intensidad. La escena era demasiado aterradora. Las aves de fuego cubrían el cielo y se abalanzaban sobre él, y ni siquiera un douluo titulado podía esquivarlas por completo. Quinta habilidad espiritual, huracán que alcanza el cielo. Los pétalos perseguidoras se replegaron para defenderse, formando varios tornados que resistieron las llamas. Por suerte, aquellas aves eran llamas sólidas, y los tornados de pétalos podían dispersarlas. Esta era la ventaja de las habilidades espirituales, el poder que obedecía a las leyes del mundo. Pero el capitán ya había previsto que el pavo real del mediodía no podría herir gravemente a un douluo titulado si no impactaba directamente. El verdadero movimiento letal comenzaba ahora. Ahora. Al grito del capitán, el suelo explotó de repente. 10 guardias que habían abierto 3 puertas emergieron desde el subsuelo. 8 técnicas secretas, loto del infinito. Judo Uluo no esperaba que esos guardias personales se ocultaran bajo tierra. El orgullo de un douluo titulado lo llevó inevitablemente a subestimar al enemigo. En ese instante, los guardias superaron la velocidad del sonido. Estallidos sónicos resonaron alrededor de Judo Uluo, y su cuerpo fue lanzado involuntariamente al aire. Judo Uluo sintió claramente que los ataques no rompían su defensa espiritual. Pero su cuerpo no podía moverse, quedando rígido por un instante. Y en ese brevísimo momento, ataques inimaginablemente densos cayeron sobre él, sin fin aparente. Como dice el dicho, cuando la cantidad alcanza cierto punto, produce un cambio cualitativo. El dolor punzante que recorría su piel hizo que el rostro de Judo Uluo se deformara. Quien dañe a nuestro señor, morirá sin piedad. Las 8 técnicas secretas, loto verdadero. El poder espiritual del capitán se volvió rojo de inmediato y luego se extinguió. Un enorme cráter explotó en el suelo, y Judo Uluo, golpeado por una cadena interminable de ataques, sintió un dolor agudo en las nalgas. Un capitán que había abierto la puerta de la vista tenía un poder de ataque completamente distinto. Además, los 500 guardias personales ya habían salido del espacio de entrenamiento y se unieron con entusiasmo al asedio. Judo Uluo, que aún estaba en el aire, sintió verdadero terror. ¿Qué pasaría si 500 personas lo atacaran al mismo tiempo? Tal vez quedaría atrapado para siempre. Ah. Viejo fantasma, ayúdame. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 57. La cuarta habilidad espiritual, sombras fantasmales. Justo cuando Judo Uluo estaba siendo atacado, Douluo Fantasma también lanzó su ofensiva contra Tan Chen. Un vórtice negro se condensó en su palma, y de él brotaron innumerables fantasmas siniestros. Tan Chen se ocultó detrás de Li Shi y miró a Douluo Fantasma con una expresión burlancia.
No importaba quién viniera, cualquier Douluo titulado podía representar una amenaza para él. Pero casualmente, Douluo fantasma no podía hacerlo. Él solo había venido a entregarse. ¿Acaso no sabía que los 6 caminos gobiernan la vida y la muerte y tienen una restricción absoluta sobre fantasmas y espíritus malignos? La quinta hermana salió del reino del infierno, mordió la punta de sus dedos y golpeó con fuerza el suelo. Una nube de humo blanco estalló, y una enorme cabeza de 10 metros apareció en el aire. El rostro era feroz, con un enorme carácter de rey grabado en la frente. El ocaje decía que era el rey del infierno, pero Tanchen lo despreciaba bastante. A su parecer, solo era un poderoso espíritu maligno. ¿Cómo podría el verdadero rey del infierno ser tan débil? Aunque lo despreciaba, este ser tenía habilidades bastante útiles. Podía juzgar por la fuerza a los enemigos capturados y devorarles la lengua si mentían. También podía almacenar almas humanas y transformarlas en saliva para curar heridas. Mientras no estuvieran completamente muertos, casi cualquiera podía salvarse. Y en este momento, incluso podía restringir a un Douluo titulado. La enorme lengua del rey del infierno se estiró, como una rana cazando presas, tragándose a todos los fantasmas sombríos. Parecía muy interesado en Douluo fantasma e incluso intentó avanzar. Por desgracia, debido a las limitaciones de su cuerpo, solo podía atacar con la lengua extendida. Maldita sea, ¿qué es esta cosa? Douluo fantasma esquivó la lengua, pero quedó aterrorizado por la mirada del rey del infierno. Era como ser observado por un enemigo natural. Maldita sea. La quinta habilidad espiritual, manos fantasmales. El sudor apareció en la frente de Douluo fantasma. En teoría, él ya era uno de los individuos más extraños entre los maestros del alma. Pero las personas que había encontrado hoy eran miles de veces más extrañas que él. No era de extrañar que ese chico pudiera convertirse en el poderoso príncipe del imperio del cielo Dou sin llevar su apellido. Mientras causaba problemas en la ciudad del espíritu marcial, no había mostrado ninguna amenaza. Y ahora, al mostrar sus colmillos, resultaba tan aterrador. De repente, innumerables sombras negras aparecieron bajo los pies de Tanchen y los demás. Luego se transformaron en garras espectrales que atraparon firmemente a todos. Este movimiento era increíblemente rápido y sigiloso. A menos que se tuviera el mismo nivel, era casi imposible esquivarlo. Ja ja ja. Parece que tu amigo afeminado está pidiendo ayuda. Y los meteoritos ya han caído. Si no nos defendemos ahora, será demasiado tarde. Tanchen miró con desprecio lo que ocurría bajo sus pies. Aunque la fuerza de restricción era enorme, ¿de qué servía? No subestimes a un Douluo titulado, y mucho menos al salón de consagración. No puedes imaginar cuántos expertos hay allí. Douluo fantasma permaneció impasible. Estaba convencido de que nadie podría liberarse. Ahora lo único que debía decidir era si enviar al prisionero al palacio del Papa o al palacio de los ancianos. Sin embargo, la bofetada en la cara llegó de inmediato. El poder espiritual de la cuarta hermana del camino del fantasma hambriento estalló, y ella se inclinó para sujetar las garras espectrales. Técnica secreta de los 6 caminos, técnica de absorción de sellado. El poder espiritual azul de las garras fue absorbido por el fantasma hambriento y transmitido a Tanchen a través de la vara negra. Mi poder espiritual está desapareciendo. Douluo fantasma lo percibió de inmediato e intentó reforzarlo, pero aún así seguía perdiéndolo. La sexta hermana del camino Shura también se movió y lanzó un puñetazo directo contra las garras espectrales. Un estruendo sacudió la tierra, y grietas aparecieron en las resistentes garras fantasmales. El reino del infierno comenzó a bombardear sin descanso, y las grietas se expandieron sin parar. La sexta hermana, Liyue, era la más joven, y Tanchen no estaba dispuesto a modificarla demasiado. Pero heredó la fuerza monstruosa del reino del infierno. Era una guerrera puramente física y poseía un hueso espiritual. La tercera hermana, del camino humano, era similar. Podía extraer almas y recuerdos, y sus habilidades físicas también eran extremadamente poderosas. 8 puertas de Dunjia, puerta de la vista, abierta. Llamas espirituales rojas ardieron sobre el cuerpo humano, fortaleciendo aún más su físico. En un abrir y cerrar de ojos, las garras fantasmales se hicieron añicos, y las ataduras del camino animal y del camino celestial se liberaron.
Había llegado el momento del contraataque. 8 técnicas secretas, Tigre del Mediodía. El camino humano lanzó ambos puños, comprimiendo el aire al extremo y formando un aterrador tigre blanco que saltó hacia adelante. Douluo Fantasma, aún aturdido, finalmente reaccionó. La violenta presión del viento golpeó su cuerpo, deformándole el rostro. Liberó apresuradamente todo su poder espiritual y se impulsó hacia un lado. Regresa. Técnica secreta de los 6 caminos, atracción celestial de todas las cosas. La poderosa gravedad lo atrapó con éxito, y el cuerpo de Douluo Fantasma fue arrastrado de vuelta sin control. Como si se ofreciera voluntariamente al tigre del mediodía. Un rugido resonó cuando el tigre blanco de aire se estrelló contra Douluo Fantasma. Se oyó un sonido seco de fractura. El escudo espiritual se rompió y la armadura ósea de su cuerpo se hizo pedazos. Una bocanada de sangre salió disparada, y Douluo Fantasma se estrelló contra las rocas cercanas. Pero el ataque no había terminado. La segunda hermana dio un paso al frente y golpeó el suelo con ambas palmas. Técnica de invocación. Los 3 anillos espirituales de su cuerpo brillaron intensamente, y una enorme figura emergió del humo. Un rugido ensordecedor resonó. 3 bestias espirituales aparecieron, resultando ser simios titán gigantes de más de 10 metros de altura. También surgieron 2 emperadores hormiga gigantes cubiertos de sangre, con alas en la espalda. No hacía falta decir que el simio titán gigante había sido cultivado hasta convertirse en una bestia espiritual de 10.000 años en 6 años. En cuanto a la reina hormiga, naturalmente no apareció. Esta vez, se habían invocado las 2 reinas hormiga más fuertes del nido. Ambas superaban los 10.000 años. Un campo gravitatorio natural se desplegó y presionó la zona de escombros. Las 2 reinas hormiga, con los ojos inyectados en sangre, batieron sus alas y se lanzaron al ataque. El suelo continuó colapsando, y las grietas se extendieron sin cesar. Con los 6 caminos atacando juntos, el Douluo titulado restringido no pudo resistir. Retirada. Tanchen habló en ese momento. Un Douluo titulado era demasiado poderoso y no podía ser eliminado de inmediato. La técnica de invocación se canceló rápidamente, y todos los miembros de los 6 caminos se retiraron, observando las ruinas. Muy bien, muy bien. Yo, el grandioso Douluo Fantasma, he sido forzado a este punto por un mocoso. Entonces, empecemos de verdad. Séptima habilidad espiritual, verdadero cuerpo del espíritu marcial. Douluo Fantasma emergió tambaleándose de entre los escombros, con una intención asesina desbordante. Incontables almas resentidas brotaron de su cuerpo, y su figura comenzó a volverse ilusoria. Se transformó en un fantasma de más de 10 metros de altura. Un poder frío aterrador se desbordó. Ahora era un auténtico espectro maligno. Intangible e inmune al daño físico. Si los fantasmas no funcionan, veamos cómo te vuelves inmune a la energía. Octava habilidad espiritual, aparición fantasmal. Un viento oscuro sopló por el bosque, como si el infierno hubiera descendido, erizando el cuero cabelludo. Aparecieron innumerables figuras fantasmales sin mandíbula, y en sus bocas comenzaron a condensarse bombas de energía. La presión aterradora hizo que el espacio temblara. Cualquiera de ellas podría destruir una aldea, y aquí había cientos. Las esferas de energía fantasmales inundaron todo, cubriendo por completo la zona donde se encontraba Tanchen. Explosiones continuas sacudieron el área, afectando instantáneamente a la mitad del bosque. Douluo también fue alcanzado, y todos los guardias detuvieron el asedio. Se precipitaron frenéticamente hacia el centro de la explosión. Quienes dañan al joven señor morirán. Los 500 guardias personales enloquecieron y activaron las 8 puertas de Dunjia sin importar los límites de sus cuerpos. Los ojos del capitán se tiñeron de rojo, y forzó la apertura de la 7ª puerta. Si pudieran abrir la puerta de la muerte, nadie dudaría en hacerlo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela.
El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 58. Muere. El cuerpo del capitán ya estaba envuelto en llamas mientras atacaba frenéticamente a Douluo Fantasma. Por desgracia, en ese momento Douluo Fantasma era físicamente inmune, y todos los guardias fueron repelidos rápidamente. Buen viejo fantasma. Las palizas de esos bastardos de verdad me hicieron daño. Tengo heridas internas. Douluo sonrió con dificultad. Su rostro, normalmente apuesto, estaba algo magullado, y el dolor que recorría todo su cuerpo lo hacía caminar de forma torpe. Era como si lo hubieran golpeado 100 hombres corpulentos. Tan doloroso que daban ganas de morir. No lo tomes a la ligera. Tengo un muy mal presentimiento. El rostro de Douluo Fantasma estaba serio. El poder espiritual de su cuerpo se había consumido enormemente. Incluso mantener la forma real de su espíritu marcial resultaba difícil. TSK, TSK. Eres muy listo. Miller, formación defensiva. La voz de Tanchen resonó, y todo el humo que cubría la zona fue dispersado. En ese momento, su cuerpo estaba envuelto en poder espiritual, formando un aterrador gigante azul. Era el movimiento definitivo del Sharingan, Susanoo. La materialización del poder espiritual, una habilidad con defensa absoluta. Aunque en ese momento solo tenía medio cuerpo formado, las fluctuaciones de poder espiritual que emanaban eran aterradoras. Un ataque de energía pura no podía atravesar la defensa de Susanoo. Tal vez en este mundo hubiera alguien capaz de romperla, pero definitivamente no sería Douluo Fantasma, del tipo ágil ofensivo. Por supuesto, Douluo tampoco era mejor. Ninguno de los dos era del tipo ofensivo definitivo. El capitán de la guardia, Miller, recuperó la calma y reprimió la ira en su interior. Todos se replegaron detrás de Susanoo. La aterradora intención de combate emitida por más de 500 personas igualaba a la de los dos Douluo titulados. El aire entre ambos bandos se distorsionó. Un estruendo sacudió la zona, y se produjo movimiento en el salón de consagración no muy lejano. 6 figuras se elevaron en el aire y destrozaron uno de los enormes meteoritos. Por el aura que desprendían, cada uno de ellos era un Douluo titulado. Y eran más fuertes que Gumi Douluo y Hu Douluo. Los 6 grandes consagrados salieron del salón de consagración. Eso significaba que los 3 que se creía habían desaparecido no estaban muertos. Para convertirse en consagrado, era necesario alcanzar al menos el nivel 95. De lo contrario, solo se podía ser anciano. Otro meteorito se hizo añicos, pero los fragmentos seguían cayendo. A menos que se tratara de un ataque energético extremadamente poderoso, era imposible destruir completamente un meteorito sin dejar restos. 3 personas más salieron del salón de consagración, esforzándose por detener la lluvia de rocas. Por desgracia, eran muy pocos, y muchos fragmentos terminaron impactando en el templo. Las expresiones de Douluo y Douluo Fantasma cambiaron, incapaces de ocultar su ansiedad. Desde la fundación del Salón del Espíritu Marcial, el Salón de Consagración había sido una existencia suprema. Y hoy estaba siendo destruido. Era una bofetada directa en el rostro. Tanchen sonrió. 6 consagrados y 3 ancianos habían aparecido. Incluyendo a Douluo Fantasma y Douluo, solo 2 ancianos no se habían presentado. Tal vez estaban fuera o en alguna misión. Qian Daolio y Bibidong, naturalmente, no actuarían con facilidad. Tras obtener la información que quería, Tan Chen comenzó a considerar la retirada. No estaba demasiado preocupado. En el peor de los casos, podía esconderse en el espacio del Palacio Celestial. ¿Acaso podrían retenerlo para siempre? 2 ancianos, de verdad necesitan seguir poniéndome en aprietos. ¿Qué es más importante, el salón de consagración o yo, un simple niño? El rostro de Tanchen estaba lleno de burla, preguntándose qué elegirían. Viejo fantasma, usa ese movimiento y termina esto rápido. La situación ya no era optimista. Los 2 Douluo se miraron y retrocedieron de inmediato. Luego entrelazaron los dedos como una pareja, y una onda especial se propagó. Habilidad de fusión de espíritus marciales, bipolar. Al oír esas palabras, la expresión de Tan Chen finalmente cambió. El dominio de la fusión de espíritus marciales no era algo contra lo que pudiera resistir en ese momento. Tal vez él no moriría,
Pero para esos guardias personales sería difícil decirlo. Habilidad espiritual, bala de bestia con cola. Anillo de fusión. Mientras Guidoulou aún acumulaba poder, Tanchen activó rápidamente la bala de bestia con cola. Una esfera negra del tamaño de un barreño se condensó en la punta de sus dedos, y luego los 3 anillos espirituales detrás de él se fusionaron rápidamente en ella. La bala de bestia con cola comenzó a expandirse y no se detuvo hasta alcanzar más de 30 metros. Bipolar, tu madre te critica. Muere. La enorme esfera salió disparada con un poder aterrador, capaz de destruir el mundo, provocando diminutas grietas en el espacio. Los rostros de ambos Doulbo palidecieron, y ya no pudieron preocuparse por usar sus habilidades. Ignorando el retroceso, interrumpieron a la fuerza y huyeron sin mirar atrás. Todos, retirada. Tanchen también se apresuró a escapar. No podía estimar el poder de esa cosa. La bala de bestia con cola por sí sola no era tan aterradora, incluso con su poder espiritual actual. Pero el anillo de fusión era diferente. Consistía en integrar toda la energía del anillo espiritual dentro de la habilidad. Los maestros del alma comunes podían mejorar sus habilidades y permitir que habilidades de bajo nivel desplegaran el poder de habilidades de alto nivel. Pero esto dependía de los anillos espirituales. Nadie sabía cuán poderosa sería la fusión de los 3 anillos de 990.000 años de Tanchen. Técnica secreta de liberación de tierra, técnica super de roca ligera y pesada. Moverse por el suelo era demasiado lento, así que Tanchen eligió volar. Más de 500 personas perdieron la gravedad y se elevaron rápidamente en el aire, desapareciendo en un instante. La bala de bestia con cola finalmente explotó, sin producir un sonido ensordecedor. La esfera negra continuó expandiéndose, aparentemente sin fin. 100 metros, 1000 metros, 10.000 metros. Pronto alcanzó el salón del espíritu marcial y el salón de consagración. Vividón, que estaba de pie frente al palacio del Papa, frunció el ceño al ver caer los meteoritos. Sabía que al salón de consagración no le pasaría nada. Si ni siquiera ese tipo de meteoritos podía detenerlo, entonces no habría razón para que existiera. Pero cuando la esfera negra se expandió a una velocidad aterradora, su expresión cambió. Activen el escudo luminoso de la ciudad. El cetro golpeó el suelo, y un poder espiritual aterrador se extendió hacia la muralla. Una enorme barrera de luz se desplegó a la fuerza. La confrontación entre la energía dorada y la negra produjo innumerables ondas residuales. La muralla cercana se convirtió en nada, pero finalmente logró resistir. En el otro lado del salón de consagración, un enorme serafín se elevó lentamente. También era una barrera dorada, pero el aura que emitía era aún más poderosa. La ya debilitada energía negra fue bloqueada directamente. Luego, un aterrador rayo de luz fue disparado, aniquilando todos los meteoritos restantes. Los cimientos del salón del espíritu marcial eran extremadamente sólidos, y el desastre aparentemente enorme fue sofocado en un instante. Sin embargo, el bosque fuera de la ciudad quedó completamente destruido, y apareció un enorme cráter de 10.000 metros de diámetro en el mar de árboles que rodeaba la ciudad del espíritu marcial. El agua subterránea comenzó a brotar, y en menos de medio día se convertiría en un lago gigantesco. El rostro de Vividón estaba muy sombrío, y de inmediato ordenó a la guardia de la ciudad estabilizar la situación. De repente, por el rabillo del ojo vio a los 2 Doulbo, Gu y Hu, en estado de pánico, y empezó a atar cabos. No tenía idea de qué había ocurrido exactamente esta vez, así que parecía que tendría que empezar interrogando a esos 2. Vengan aquí. Guidoulou y Judoulou se estremecieron. Todo había salido terriblemente mal, y sin duda se meterían en problemas. Aunque estaban lejos, sabían perfectamente a quién estaba llamando Vividón. Se arreglaron rápidamente y entraron apresuradamente en el palacio del Papa. Con el corazón pesado, ambos empujaron la pesada puerta. Vividón ya estaba sentada en el trono papal, mirándolos con frialdad. No se sabía desde cuándo, pero acariciar el anillo en su mano se había vuelto un hábito. Ese anillo de gema color lavanda tenía grabada la palabra rosa, y su estilo no era especialmente llamativo. Pero le gustaba tanto que incluso guardaba en él sus objetos personales. Como papa del Salón del Espíritu Marcial, había visto innumerables guías espirituales, pero nunca había sentido algo así. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate.
Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 59. Necesito una explicación. Al ver a las dos personas arrodilladas con una rodilla en el suelo, Vividon golpeó el cetro contra el piso y liberó una presión aterradora. Ese poder era tan dominante que incluso Judouluo y Ghost Douluo no pudieron resistirlo en absoluto. Hay que saber que, aunque individualmente no eran los más fuertes, juntos eran extremadamente poderosos gracias a su dominio de fusión. Incluso un Douluo titulado 2 niveles superior no podría hacer nada contra su campo estático. Pero frente a Vividon, sentían que, en el momento en que actuaran, solo les esperaba la muerte. Judouluo se quedó sin palabras, y fue Ghost Douluo quien apenas logró hablar. Su Majestad la Papa, hemos fallado en el cerco y asesinato del príncipe Xiao. Estas destrucciones son su represalia. Cerco. Príncipe Xiao. El rostro de Vividon se volvió gélido, y su aura aterradora estalló por completo. Los dos Douluo no opusieron resistencia alguna. Cayeron de rodillas, incapaces de moverse. Son muy valientes. ¿Quién les dio la orden de rodear y asesinar al príncipe Xiao? Los planes que hemos tejido durante tantos años casi han sido destruidos por ustedes. Si el imperio Tiandou se derrumba, ¿cuántos maestros del alma estarán dispuestos a atacar su propia patria? Basura. Idiotas. El cetro destrozó completamente el suelo, y la onda expansiva lanzó a los dos Douluo titulados por los aires. Su Majestad la Papa, por favor calme su ira. Esta fue una orden directa del Salón de Consagración. Firmada personalmente por el Gran Consagrado. Ghost Douluo se aferró a una columna y logró estabilizarse. Judouluo fue lanzado contra la pared, quedando incrustado en ella. Si alguien externo lo viera, el altivo anciano del Salón del Espíritu Marcial en ese estado sería suficiente para hacer que cualquiera se orinara de miedo. Pero ante alguien verdaderamente fuerte, incluso ellos no eran más que hormigas. Gran Consagrado. ¿Por qué se emitió una orden así? Vividon se calmó y volvió a sentarse lentamente en el trono papal. Ese rostro capaz de encantar a cualquier hombre estaba lleno de frialdad y duda. Recuerdo haber dicho que solo era una broma de niños, un simple malentendido. Arruinar mi plan por algo así es ir demasiado lejos. El gran consagrado Qian Daoliu poseía una fuerza absoluta de nivel 99. El poder dentro del salón del espíritu marcial era tan grande que ni siquiera la papa podía compararse con él. Después de todo, este lugar pertenecía originalmente a la familia Qian. Pero esta vez, se había excedido y había provocado una reacción tan violenta. Espera. Ese pequeño mocoso realmente tiene ese tipo de medios. Su Majestad la Papa, escuché que el Gran Consagrado emitió la orden después de recibir una carta del Imperio Tiandou. Al ver que la ira de Vividon había disminuido, Ghost Douluo aprovechó la oportunidad para hablar. Después de todo, ellos pertenecían a la facción papal. Carta. Qian Renxue. Qué inútil. Tenerle miedo a un niño. Vividon murmuró en voz baja. Su expresión se volvió aún más fría, aunque no lo mostró abiertamente. Explícame todo. Sí. Judouluo finalmente tuvo oportunidad de hablar y relató todo el incidente con detalle. Luego, el salón quedó en silencio. Entonces, ¿no hay pruebas directas de que el ataque al salón de consagración haya sido realizado por el príncipe Akatsuki? Vividon estaba igualmente sorprendida. Ese pequeño travieso realmente poseía una fuerza tan aterradora. 500 guardias personales más un equipo de maestros del alma, y aún así habían dejado a dos Douluo titulados en un estado tan miserable. Pero ella no sabía que, para conservar un mínimo de dignidad, Judouluo había minimizado la fuerza de Tanchen y exagerado el poder de los guardias. Aún así, no era del todo falso. Las heridas en su cuerpo seguían doliendo intensamente. Podemos probar directamente que esa gran esfera negra final fue obra suya. El crimen de atacar la ciudad del espíritu marcial no puede negarse. Podemos presionar al Imperio Tiandou para que entregue a la persona. Cállate.
Vividon estaba profundamente insatisfecha. El plan contra el Imperio Tiandou llevaba más de 10 años en marcha. No podía permitirse ningún riesgo. Este idiota realmente no tenía cerebro. No hace falta decir más. Si fueras tú, entregarías a un monstruo así. Las excusas no convencerán al público. Él puede alegar que fue una contraofensiva legítima. Este asunto termina aquí. No deben divulgar nada. Ni siquiera el salón de ancianos puede mencionarlo. De lo contrario. Vividon cambió de tema y los miró con intención asesina. No sabemos nada. Las espaldas de Ghost Douluo y Judo Uluo se enfriaron, y asintieron rápidamente con respeto. Retírense. Vividon se masajeó las sienes y les hizo un gesto para que se fueran. Cuando la pesada puerta se cerró lentamente, el palacio papal quedó sumido en un silencio mortal. Sus ojos húmedos miraron por la ventana, revelando un rastro de tristeza. Maestro, amante, hijo. Estas cosas preciosas eran como cuchillas de desollamiento, cortando una a una todas sus emociones. ¿Cuánto daño debe sufrir una mujer para que su corazón blando se vuelva tan duro como el hierro? Solo entonces se puede comprender la ley de la selva. Quizás solo al pararse en la cima de este mundo y convertirse en una diosa por encima de todos los seres vivos, podría mantenerse lejos de todo daño. En la frontera del Imperio Tiandou, un gran grupo de personas descendió lentamente. Los defensores tocaron la alarma y grandes cantidades de tropas se reunieron en el paso fronterizo. Pero al ver las túnicas negras con nubes rojas, todos se arrodillaron respetuosamente con una rodilla en tierra. Saludamos a Su Alteza el Príncipe. No hace falta ceremonia. Preparen el carruaje de inmediato. Tanchen agitó la mano y subió rápidamente al carruaje que habían traído. Tras deshacerse del general adulador, partieron hacia el reino vecino de Brak. Descansen. Al mirar a las 6 chicas inexpresivas, Tanchen desconectó la vara negra. Los cuerpos de las 6 vías cayeron inertes, pero su conciencia siguió comunicándose de una manera especial. No todas las almas habían sido recuperadas, y aún no era suficiente para resucitarlas por completo. La simple comunicación entre hermanas se había convertido en el único sustento de su conciencia. Tanchen no escuchó a escondidas. Solo miró la línea fronteriza que se alejaba cada vez más. Eso despertó recuerdos lejanos. 6 años era mucho tiempo. Había ocupado casi la mitad de su vida. Había demasiadas cosas para contarlas todas, y era bastante conveniente revisarlas en el registro del sistema. Saliste de la ciudad Notting y fuiste atacado por el equipo de Wilson. Los aplastaste con fuerza absoluta y descubriste la alquimia antigua en posesión de su maestro. Pasaste un año viajando por el continente para dominar el conocimiento de la alquimia. Te estableciste en la ciudad Tiandou y conociste a una tía a la que nunca habías visto. Estudiaste en Yuexuan y, con la ayuda de Tan Xuehua, te acercaste con éxito a la familia real. Usaste Bitianfui para ganarte la confianza del emperador Yue. Usaste el conocimiento obtenido de Dunian para diseñar un plan de fortalecimiento nacional para Tiandou, dejando atónitos a los ministros de la corte. Tus políticas fueron implementadas y se produjeron grandes reformas en el Imperio Tiandou. Revelaste tu talento incomparable y mantuviste conversaciones secretas con el emperador Yue durante 3 días, revelando muchos eventos futuros desfavorables. Te convertiste en el hermano jurado del emperador Yue y fuiste investido como príncipe Xiao, recibiendo el Vastsea Universe Cover como símbolo. Obtuviste un gran feudo y la autoridad para reclutar guardias personales. Sufriste celos y múltiples intentos de incriminación, todos fallidos. Saliste de la ciudad Tiandou y entraste en la ciudad del espíritu marcial de forma ostentosa. Fuiste recibido con hostilidad y provocaciones por muchos genios liderados por la generación dorada. Usaste luciérnagas para provocar escándalos entre los genios de la Academia del Espíritu Marcial. Arruinaste la reputación de Uliena y la obligaste a entrar al Cañón de la Muerte para entrenar. Usaste nuevamente las luciérnagas y las colocaste en el palacio de la Papa Vividon. Fuiste descubierto al recuperarlas y tu identidad fue revelada por Vividon. Gracias a tu previsión y al favor del anillo de rosa, lograste calmar la situación. Vividon declaró generosamente que no le importaban las travesuras infantiles. Entraste en una gran crisis y comenzaron a circular rumores sobre ti y Vividon en la ciudad del espíritu marcial.
Presentiste que algo malo iba a suceder y abandonaste la ciudad apresuradamente. Fuiste perseguido por el salón de consagración y lanzaste un contraataque desesperado. Invocaste meteoritos para atacar el salón de consagración y repeliste con éxito a los dos Douluo, Gu y Hu. Te retiraste con éxito del Imperio Tiandou y te dirigiste hacia el reino de Brak. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. El comienzo de Douluo. Iniciando sesión con el espíritu marcial del árbol divino. Capítulo 60. Vaya y señorita Sistema, tus habilidades para escribir diarios han mejorado muchísimo. ¿Por qué no cambias el nombre? Sería más apropiado llamarlo las confesiones criminales de Tan Chen. Al engaño lo llamas estrategia, al plan lo llamas descarado. Si ya es despreciable, mejor aceptarlo sin rodeos. Tan Chen se quejó con impotencia, pero no se atrevió a hablar con demasiada dureza. Todo en este sistema es bueno, excepto que tiene un corazón de cristal. Con solo ser un poco más agresivo, empieza a llorar a cada minuto y luego se va a huelga. Por supuesto, estos 6 años no fueron tan simples ni tan limpios como los describe el diario. Vivió innumerables altibajos e incluso se encontró varias veces al borde de la muerte. Ese desvergonzado Xue Qingge, después de que sus intrigas fracasaran, intentó envenenarlo por todos los medios posibles y finalmente incluso contrató a un Douluo titulado para asesinarlo. Pero para forjar hierro, uno debe ser fuerte. Tal vez no pudiera derrotar directamente a un Douluo titulado, pero tenía innumerables formas de salvar la vida. Si de verdad no funcionaba, bastaba con liberar a la bestia con cola. Cualquier Douluo titulado que apareciera solo vendría a morir. Si no fuera porque es extremadamente difícil matar a un Douluo titulado, Tan Chen no habría dejado escapar a ninguno. Naturalmente, el sistema no registró los asuntos menores, como la resurrección de las 6 hermanas Civeta, el reclutamiento de la guardia personal o el desarrollo del territorio. Tras comprar un hueso espiritual en una subasta, tuvo la suerte de obtener el Sharingan del Samsara como hueso espiritual externo. Después de dejarse medio muerto, la reencarnación celestial del Samsara no logró revivirlas por completo. No tuvo más remedio que conformarse y usar las características de las 6 vías para permitirles existir. Aunque el alma no era suficiente para mover plenamente el cuerpo, al menos podían ver el mundo exterior y, de vez en cuando, decir algunas palabras. Tan Chen no tenía tiempo para gestionar el territorio, así que se lo dejó todo a Louise. Con Tan Xuewa como diosa de la riqueza, no había necesidad de preocuparse por los fondos de desarrollo. Quienes realmente lo pasaron mal fueron los del clan Aotian, cuyos recursos financieros se redujeron drásticamente, hasta el punto de casi orinar sangre de pobreza. Tan Xuewa claramente favorecía a Tan Chen. Para una mujer de su edad, tener un sobrino de sangre tan cercano hacía que el brillo de la maternidad pudiera iluminar el mundo. En cuanto al reclutamiento de la guardia personal, se desperdició muchísimo esfuerzo. El primer paso fue seleccionar a 50.000 civiles, todos menores de 20 años y de familias extremadamente pobres. Luego, se fueron eliminando gradualmente aquellos cuyos talentos y físicos no podían adaptarse. Después, se evaluó el carácter de los restantes. La lealtad era el criterio principal de la guardia. ¿Cómo hacer que alguien esté dispuesto a morir? Dándole satisfacción tanto espiritual como material. El dinero era lo más sencillo. Todos provenían de familias pobres, y el salario era más que suficiente. Luego estaba la pensión. Las familias de los caídos en combate podían recibir el título nobiliario de caballero. Por supuesto, solo dentro de su territorio, pero con méritos destacados podían ascender a caballeros formales del imperio. Por último, estaba la carta emocional. Tan Chen siempre supo que existen 3 tipos de hermanos de hierro. Los que luchan juntos, los que van juntos a la escuela y los que visitan prostitutas juntos. De esas, las amistades más sólidas nacen. Por eso, entraba con frecuencia al espacio imperial celestial para entrenar, comer y vivir junto a sus guardias. Él mismo necesitaba ese entorno para mejorar su fuerza física.
Además, como transmigrador, no tenía aires de grandeza, y ningún noble ante mundo se mezclaba así con la gente común. En un mundo jerárquico, ¿qué pensarían los soldados al ver a un príncipe charlando y bromeando con ellos? Por supuesto, todo eso pertenecía a los asuntos del Imperio Tiandou. Había tres razones principales por las que fue al Salón del Espíritu Marcial. La primera era evitar a Xue Qinghe. Aún no quería romper relaciones con ella. Esa chica parecía tener ideas equivocadas y se dedicaba específicamente a ir contra él. Si se quedaba más tiempo, temía no poder resistirse a matarla. La segunda razón era recopilar información en el Salón del Espíritu Marcial. El número de ancianos era el dato más crítico. Cuántos Douluo titulados había determinaría cómo actuar en el futuro. La tercera razón y había ido a entregar el anillo de la rosa. Nunca sobra un poco de afinidad. Pero el efecto fue extraño. La afinidad con Uliena solo le trajo problemas, despertando la hostilidad de esos jóvenes genios. Ser emocionalmente abusado por Uliena era algo bueno a los ojos de esas personas. Tanchen había hecho todo lo posible como perro lamedor, y al final ni siquiera pudo tocarle la mano. ¿Pero quién era Tanchen? Liberó directamente decenas de miles de luciérnagas durante 3 noches consecutivas para llamar a la primavera. Luego envió algunos clones y los rumores comenzaron a propagarse. La noticia se difundió tanto que incluso varios jóvenes genios se suicidaron. No creo que mi diosa sea tan libertina. Uliena estaba a punto de llorar sin lágrimas. Entre dolor y rabia, tomó la iniciativa de acudir con su maestra para aceptar el castigo y entró en el cañón de la muerte para entrenar, llorando. Los dos ancianos que no aparecieron probablemente fueron enviados en secreto para protegerla. Por supuesto, Uliena no era tonta y adivinó que Tan Chen probablemente estaba detrás de todo. Porque en toda la ciudad del espíritu marcial, él era el único que se atrevía a hacer algo así. Desafortunadamente, no tuvo más opción que alejarse para evitar el foco de atención. El afecto de Bibidon parecía estar desarrollándose en una dirección maternal. Cuando no había nada que hacer, llamaba a Tan Chen para verlo y lo observaba con una mirada extraña. Era la misma mirada que su madre solía tener. Tan Chen no pudo soportarlo después de tantas veces y, en un arrebato, volvió a liberar las luciérnagas. Y para evitar accidentes, se quedó vigilando afuera, listo para rescatarlas en cualquier momento. La primera noche no pasó nada, pero Bibidon fue tomada por sorpresa y entró en pánico. Toda su energía se fue en aislar el sonido. Pero después de varias veces, la papa se enfureció por completo. Ignoró todo y comenzó a buscar insectos por toda la residencia para matarlos. Entonces, Tan Chen, que estaba rescatando a las luciérnagas, fue descubierto y se topó con los guardias que acudieron tras oír el alboroto. El anillo de la rosa surtió efecto. Bibidon advirtió severamente a Tan Chen que nunca permitiría que semejantes bromas infantiles volvieran a ocurrir. Y luego lo dejó marchar. Tan Chen planeaba romper el anillo y huir del salón del espíritu marcial. Pero al día siguiente ocurrió algo inesperado. Tal vez fue una conspiración de lucha de poder, o quizá los guardias hablaron de más. Rumores sobre un escándalo entre Bibidon y Tan Chen se extendieron por toda la ciudad, diciendo que ella tenía un pequeño rostro. Para colmo, algunas personas realmente lo creyeron. Bibidon, naturalmente, se enfureció. Un terremoto de magnitud 10 sacudió la ciudad del espíritu marcial. Tan Chen también se convirtió en objetivo y, de la noche a la mañana, pareció volverse el enemigo público de los maestros del alma masculinos del Salón del Espíritu Marcial. Incluso sufrió intentos de asesinato abiertos. El olor a conspiración era demasiado evidente, así que decidió marcharse sin dudarlo. Pero lo que lo esperaba era el ataque total de 2 Douluo titulados. Por supuesto, Tan Chen no iba a ceder. Mientras no fueran Qiandaoli o Bibidong, escapar era fácil. ¿Pero huir así sin más? Eso era imposible. Respondió con un ataque terrorista directo. De todos modos, cada vez que pasara cerca del Salón del Espíritu Marcial en el futuro, haría una visita al Salón de Consagración. ¿Invocar meteoritos? Veamos si Qiandaoli puede bloquear incluso la luna. Eso resume básicamente estos 6 años. En cuanto a la fuerza Tan Chen se sonrojó un poco al ver que su nivel apenas había avanzado. Todo estaba claramente reflejado en el panel de atributos. Anfitrión. Tan Chen era
13 años. Espíritu marcial. Árbol sagrado, 10 colas. Poder del alma. Nivel 39, Señor del alma. Anillos del alma. Primer anillo. Shukaku segundo anillo. Viaje de nuevo tercer anillo. Isobu. Habilidades del alma. Bomba de la bestia con cola técnica de escape de 6 elementos. Artes. Registro secreto Xuantian. Gran perfección alquimia antigua. Dominio origen del árbol sagrado. Nivel 3. Técnicas secretas. Técnica de clones múltiples sello Jin arte de los 100 héroes fuerza sobrehumana 8 puertas de Dungia técnica suprema de los 3 cuerpos maestría en lanzamiento de herramientas ninja. Huesos espirituales. Hueso espiritual corporal de escape cristalino. Hueso espiritual externo. Ojo de la reencarnación Sharingan del Samsara. Técnica final. Aniquilación ósea total. Fin del capítulo.